fui lapidada por adúltera. Mi esposo, que tenía manceba en casa y fuera de ella, arrojó la primera piedra. Nosotres les otres. Conversaciones en red. María Leu, artista, activista, radicada en Trelew, en la provincia de Chubut. Feleitati. Bueno, María Leu es una drag mapuche tehuelche de la comunidad Laguna Fría Chacay Oeste de la meseta centro-norte. Actualmente radicada en Trelew, simplemente alguien a quien le gusta recitar poemas y cantar, y en ese recitar y cantar me encontré, como se encuentra mucho, que podía decir muchas cosas que necesitaba y que eran importantes, no solamente para mí, sino también para mi comunidad, para mi pueblo. Entonces, intenté hacerlo y en eso estoy, de intentar. Autorizado por los doctores de la ley y a la vista de mis hijos. ¿Cómo y cuándo fue que apareció en este mundo María Leu? Si vamos a lo más a la expresión física de María Leu, en el año 2023 comencé por una necesidad de tener que hacer algo diferente y que algo que sea solamente para mí, puesto que en ese momento yo estaba trabajando en un entorno donde estaba bastante sobreexplotado y por eso como que necesitaba ese momento o esa forma de expresar lo que yo sentía exclusivamente, sin pensar tanto en todo lo demás que estaba sucediendo o en las cosas feas que de repente tenía que pasar en ese lugar donde estaba trabajando. Entonces decidí empezar con el drag. Como ese impulso tuve también gracias a una profesora de canto con la que iba en ese momento, que me animó, y entonces decidí expresarlo. De todas maneras, yo conocí el drag siendo adolescente en mi comunidad. Cuando empezó a existir el Wi-Fi en la escuela, empecé a explorar todo ese mundo de lo LGBT, que en una comunidad rural es muy difícil de acceder a cultura LGBT justamente. Entonces, en ese marco conocí lo que había sido Divine, esa drag queen estadounidense, y en eso de conocer a Divine conocí lo que era el drag, y en ese momento ya sentí ese deseo de que algún día quería hacer algo así. Pero yo pensaba cuando era adolescente que no era algo que podía hacer cualquiera, sino que era como que tenías que ser una persona muy especial para poder lograr hacerlo, y no me veía ni me veo en la actualidad como alguien especial. Entonces, después me di cuenta que no era tan así, sino que cualquiera puede hacer drag, no importa ni tu género, ni de dónde venís, ni sino que es como tratar de expresar eso que uno siente, obviamente que con todo lo que tiene que ver con el maquillaje, el vestuario, pero siempre en eso de expresar, de sacar. Me gusta el término sacar lo que está dentro. Me arrojaron a los leones por profesar una religión diferente a la del Estado. Bueno, el drag es una expresión artística que nació en los márgenes, en esos espacios de los de personas queer estadounidenses en su momento, donde justamente en un primer momento estaba más vinculada a travestirse. En realidad, el drag suele estar históricamente vinculado al travestismo, pero a exagerar esas cuestiones de el género opuesto. Y después, pero de todas maneras yo no lo veo tan así, yo igual lo veo más como una forma de expresión artística, donde uno genera como no sé si un personaje, pero sí como que trata de ser la versión más auténtica de sí mismo, de una manera bien así teatralizada. Y en eso hay como muchas facetas. La verdad que lo que te puedo decir, sí, más que qué es el drag, te puedo decir más características del drag. Está muy signado por el maquillaje el drag, o sea, quien hace drag suele utilizar mucho maquillaje o determinado tipo de maquillaje.
al brillo, a las pelucas, a el vestuario, pero esto siempre con una intencionalidad, el querer expresar algo. Eh, entonces, ahí se abre un mundo de posibilidades, por eso no, en mi caso, por ejemplo, yo nunca utilicé peluca, como yo ya tengo un pelo maravillosamente largo y bello naturalmente, nunca sentí la necesidad de usar una peluca, pero sí, el maquillaje es algo que utilizo, elijo mi vestuario utilizando determinadas referencias. Eh, no me gusta utilizar el término personaje porque no es algo diferente, porque incluso muchas drag queens, incluso cuando están fuera del drag, se siguen nombrando con sus nombres drag. Entonces es como, bueno, es una forma de expresión artística que está muy vinculada a eso, a expresar un mensaje o algo, o simplemente divertirse, pero desde ese lugar, desde el maquillaje, desde la performance y así. Fui condenada a la hoguera. Bueno, en esto del activismo, yo desde antes de ser drag ya estaba involucrada en todas las cuestiones problemáticas que atraviesan a mi comunidad y mi pueblo. De muy joven que participó en CAUN, de comunidades, y entonces ahí me fui como nutriendo y poniendo en conocimiento de las problemáticas, de todas las actividades que realizaban las comunidades para hacer frente a todas las injusticias y a las desigualdades. Y en ese sentido, eh, desde muy joven me empecé a involucrar. Y ahora, como te digo, como el drag es parte de la esencia de uno, por así decirlo, no podía no involucrar todas las luchas a lo que hago en drag. Eh, y por eso siento que, eh, y eso también está muy presente en mi nombre. Mi nombre fue mutando también a lo largo de mi experiencia, y así cuando yo comencé a hacer drag me puse María, haciendo referencia a mi bisabuela, pero también a la cacica María, que es la reina de la Patagonia. Entonces yo decía, bueno, si yo soy a ser también una drag queen, es decir, una reina también, tengo que tener un nombre de reina y de reina patagónica. Entonces dije María. Y después, entonces, como a María le decían María la Vieja, María la Grande, María la Reina, yo dije, bueno, ¿cómo va a ser esta María? Si no es ni la Vieja, ni la Reina, ni la Grande, va a ser María la Drag. Y así fue mi primer nombre, como María la Drag o María la Drag Queen. Y después hubo una actividad en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, donde fue Soraya Maicoño y presentó su libro de poemas, El Peumaol, y estuvieron también la poeta Viviana Gilev, que me ha acompañado muchísimo durante toda mi recorrido como drag, bueno, Loré, Jerónimo Leonel Gil, que es músico, y bueno, en ese marco donde justamente se entrelaza fuertemente el arte y el activismo por nuestro pueblo, es donde digo, quiero hacer más visible en mi drag esto aparte de mis luchas. Y nosotros, como pueblo originario mapuche tehuelche, tenemos una lucha muy persistente en relación al agua, al territorio y al río, y a los ríos. Entonces, mientras escuchaba a mi peñijero cantar la canción del mismo río, el Mapudungún, pensé, yo soy del río y el río es mío, el Leufu. Y entonces recordé cómo a nuestra gente se les recortan las partes del apellido cuando se expresa. Entonces, por ejemplo, mi apellido es Paillalaf, por fuera del drag, y en realidad si fuera completo sería Paillalafken, de el mar, Lafken. Entonces yo dije, bueno, también podría recortar el Leufu y que sea Leu nomás. Entonces, en vez de María Leufu, María Leu, pero que esté presente el Leu del Leufu como parte de esa lucha. Y así comenzamos con María Leu, y ahí empecé como también a hacer como más visible estas luchas y estos activismos en mi arte. No fue un proceso, o sea, y ahí, bueno, las cosas se fueron dando como bastante lógicamente, naturalmente, por así decirlo. Eh, pero bueno, sí, siempre tengo muy presente todas las luchas en ese sentido.
Y lo mismo cuando comencé a escribir, muchos de mis escritos más sentidos surgieron en ese marco, de pensar en las luchas que tenemos. Cada vez que se alude a ese escarmiento, la humanidad retrocede en 4 patas. Gracias. Gracias, Mario. Gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Un abrazo. Nosotres, les otres. Conversaciones en red. Nos escuchás en Proyecto R, www.proyector.com.ar, desde Bariloche, en el norte de la Patagonia Argentina.